Hola, muy buenos Buenos días. días. Por favor, ¿te podrías presentar? Claro, mi nombre es Mario Vázquez, soy psicólogo, magíster en terapia psicológica de tercera generación. Actualmente me desempeño como profesor del programa de psicología de la Uniminuto y también profesional de atención del consultor de atención psicológica de la universidad. Ok. Para los fines del proyecto COVID vamos a hacerle una serie de preguntas. La primera es, desde su experiencia clínica y con base en la literatura actual, ¿cómo describiría la incidencia y prevalencia de los trastornos mentales y qué grupos poblacionales suelen verse más afectados? Bueno, si nosotros miramos como fuente, la última medición en Colombia fue la encuesta nacional de salud de 2015. Esta encuesta pues revela que más o menos uno de cada 10 colombianos tiene o ha tenido un trastorno mental. Y de las que más se presentan están los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, eh, en adolescentes el tema de consumo de sustancias, trastornos de conducta, trastornos de déficit de atención e hiperactividad y trastornos del estado de ánimo en general. Ya en la práctica clínica, si nosotros lo vemos puntualmente en lo que se trabaja aquí en el consultorio, vemos que estas cifras coinciden. ¿Sí? Hay muchos casos de depresión, de varios tipos de trastornos del estado de ánimo, muchos trastornos de ansiedad y algo que no aparece tan visible en la encuesta nacional de salud, pero sí en la práctica diaria, son temas relacionados con dependencias emocionales y dependencias afectivas, no solamente la dependencia de sustancias psicoactivas, sino mucho conflicto en las relaciones interpersonales, particularmente en las sentimentales. Entonces esto también ha sido una constante que va aumentando. Y grupos poblacionales yo creería que todos, pero con algunos cambios en los trastornos. En adolescentes, como les mencionaba, pues lo más habitual es Consumo. encontrar situaciones de consumo de sustancia, conducta autolesiva en adolescentes, ideación suicida, que generalmente están asociados a otro tipo de trastornos. Eh, Algunos trastornos de personalidad en población joven, y en población infantil generalmente problemas relacionados con el ajuste al contexto escolar y problemas de comportamiento, ¿no? Como de rebeldía, sobre todo en población infantil. Y en los adultos, ansiedad y depresión es lo que más se consulta, sin querer decir que otros problemas no lo hagan, pero son los de mayor prevalencia. ¿Y sientes que hay mayor prevalencia entre género en cuanto a, sobre todo en los adultos? Sí, los trastornos de ansiedad son más comunes en número en mujeres, junto con con las ideaciones y los intentos suicidas, pero son los hombres quienes más lo Lo realizan, ejecutan. ¿sí? Más lo Ok. realizan. Eh, Problemas de alcoholismo, problemas de consumo de sustancias reportan más los hombres que las mujeres. Tal vez hay un subregistro, ¿sí? Todavía tenemos temas de estigmatización relacionados a la salud mental, entonces se limitan para buscar ayuda profesional. Son los hombres quienes más consultan por temas de alcoholismo, posiblemente porque se asocia también a otro tipo de problemas como la agresión y la violencia en mujeres, ¿no? Entonces eso también desprende consultas por violencia de género Ok. en el caso de las mujeres. Ok, muchas gracias. Para continuar, ¿qué tipo de abordajes terapéuticos considera más efectivos en el tratamiento de los trastornos mentales y cuáles son las fases o elementos claves en la intervención clínica? Si estamos hablando de efectividad, tendríamos que remitirnos a lo que muestra la evidencia. ¿Sí? Ustedes saben, hay diferentes enfoques con diferentes abordajes, pero la evidencia, que son los ensayos clínicos autorizados, son los que nos muestran qué tan efectivas son unas que otras. Las que más efectividad han mostrado son las terapias cognitivo-conductuales y recientemente las terapias de tercera generación o terapias contextuales, entre ellas la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, la terapia analítico-funcional, ¿sí? Sin descartar otro tipo de terapias. Las psicodinámicas todavía tienen auge, todavía tienen presencia, pero digamos que para el abordaje de trastornos de personalidad, de trastornos de ansiedad,
de trastornos del estado de ánimo, pues las terapias contextuales y las TCC son las más utilizadas. Ok, y ya como última pregunta es, teniendo en cuenta los factores culturales antes, durante y después del proceso clínico, ¿qué acciones preventivas y promocionales en la salud mental consideran necesarias para un abordaje más íntegro? Antes, todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que creo que debe hacerse en diferentes contextos, ¿sí? Debe hacerse a nivel comunitario y en los colegios. Creo que estamos cortos todavía en hacer una buena promoción de la salud que coadyuve también a la desmitificación de los problemas de la salud mental, ¿sí? Las personas no tienen inconvenientes en decir voy al ginecólogo, voy al oncólogo, voy con el gastro, pero sí se hay un estigma alrededor para de decir voy al psicólogo o voy al psiquiatra. Entonces eso también repercute en todas las campañas de promoción y de prevención. Generalmente si en el colegio la psicoorientadora llama al niño, entonces se cree que ese niño tiene un problema. Como una etiqueta. Como una etiqueta. Entonces creo que se tendría que fortalecer todo el tema de promoción y prevención a nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel en el contexto académico, escolar. Durante el proceso, pues lo importante es hacer una buena evaluación, ¿sí? Una evaluación que te permita tener un entendimiento del problema, y para la evaluación pues tú utilizas diferentes técnicas, ¿no? La entrevista, las diferentes pruebas, pero más allá de la etiqueta de poder decir tienes depresión o tienes ansiedad o tienes un tema de dependencia, es entender ese problema en un contexto, y eso lo hace la evaluación. Si tú sigues la lista de chequeo del DSM-5, los criterios diagnósticos del DSM, pues tú puedes diagnosticar fácilmente si una persona cumple o no cumple con la depresión. Pero la depresión de Juan es diferente a la depresión de María, aun cuando tengan los mismos síntomas. Entender eso es importante en el proceso de evaluación y te va a permitir formular un caso, hacer la formulación del caso. Y cuando ya tengas la formulación del caso, entonces ahí sí vas a plantear los objetivos, y de acuerdo a los objetivos y el modelo que tú estés utilizando, pues vas a desprender todas las estrategias y las técnicas para ayudar. Durante el proceso también es importante hacer evaluaciones ¿sí? No esperar solamente el inicio en el proceso de evaluación y al final de cierre, sino también en la mitad, los puntos medios de la intervención, para justamente mirar la efectividad de lo que se está haciendo, si la persona está apropiándose de los recursos, de las habilidades y de las herramientas que está desarrollando, si se tiene que reforzar en algo, si comprendió o no comprendió. Digamos que esas valoraciones son fundamentales, porque además de mirar al paciente también está mirando tu ejercicio, ¿sí? Y es una obligación del terapeuta revisar. Uno no le puede echar la culpa al paciente de si funcionó o no funcionó el tratamiento, ¿sí? La intervención. Se tiene que mirar también la actitud y la manera en la que el terapeuta está favoreciendo y facilitando estos recursos. Y después, pues es importante hacer un acompañamiento. Cuando tú terminas con un paciente, en las últimas sesiones se le debe indicar que si bien se cumplieron los objetivos, esto no lo exime de recaídas, de reincidencias más adelante, que es importante también tener una especie de monitoreo y de seguimiento para afianzar y revisar que tanto apropiado esto y evitar esas recaídas que pueden ser a veces más fuertes que el problema inicial. Ok, también yo te quería preguntar, dentro del marco del ejercicio, ¿cuáles son los elementos que uno como psicólogo puede darle al paciente para que no haya como tantos niveles de deserción durante el proceso terapéutico? La deserción en los procesos psicológicos ¿O a qué se debe? Es medio alto, ¿sí? Y ocurren varias cosas. A veces las personas ven al psicólogo como un bombero que asiste cuando el problema está en llamas, ¿sí? Cuando está el incendio. Es habitual encontrar una disminución del malestar o del síntoma en las primeras sesiones,
Y eso genera en el paciente la idea de ya lo superé, ya no lo necesito y abandona. Eso es importante dejárselo claro al paciente para minimizar esa incidencia. Dos, creo que la coherencia y la idoneidad tuya al momento de ejercer, de implementar la intervención. Los pacientes, al igual que los estudiantes con los profesores, los estudiantes pueden identificar cuando un profesor está más o menos preparado sobre un tema o no, cuando un profesor es bueno o malo, los mismos estudiantes Cuando dicen, tiene "Este me gusta, seguridad este no me gusta". sobre lo que habla. Sí, se sienten seguros con ese estudiante. Igual sucede en consulta con los pacientes. Hay pacientes que dicen a ese psicólogo o a esa psicóloga le falta. Entonces yo creo que para garantizar o minimizar la posibilidad de deserción, hay una responsabilidad profesional, personal del terapeuta para entregarse 100% a su paciente. Y uno debe ser en ese sentido honesto. Si no todos los casos, tú no tienes la preparación o la experticia para abordar todos los casos. Es un acto de profesionalismo y de ética reconocer cuando un problema se sale de tu especialidad, entonces tú lo remites a quien sí lo puede atender. Si tú intentas intervenir en un tema en el que no eres tan experto, no estás tan apropiado de los recursos, de las técnicas, de las estrategias que se pueden implementar, pues eso va a repercutir en la adherencia, sí, al proceso del paciente. Entonces se genera lo que nosotros a veces de manera coloquial decimos el manoseo del paciente, y es cuando el paciente comienza a visitar a uno y otro y se genera un desgaste emocional y terapéutico. Entonces creo que la responsabilidad también está en la idoneidad, en la coherencia, la honestidad y la ética del profesional. Ok, muchísimas gracias, profesor, por habernos colaborado el día de hoy. Con mucho gusto.